Muy buenas, bienvenidos un mes más al conversatorio del Centro Kipu. En el conversatorio de este mes tenemos con nosotras a Mónica y con ella vamos a hablar sobre el trauma, sobre las constelaciones y sobre todo este mundo interno que muchas personas tenemos un poco enredado. Muy buenas, Mónica, bienvenida. Hola. Yo creo que lo primero, antes de nada, es hablar un poquito sobre qué es el trauma, ¿no? Es como una palabra que a veces da un poco de susto y quizás tenemos al trauma como algo muy grande, pero no siempre tiene que ser algo grande. ¿Qué nos cuentas? Entonces, yo diría que trauma es lo primero, lo que ha pasado en nuestro cuerpo acerca de un evento, ¿no? Entonces también hay que entender que hay diferentes eventos traumáticos, unos que duran muchos años y obviamente esto influye mucho más nuestro sistema nervioso, o otros que habían un evento específico o un accidente o un abuso sexual que también obviamente influye mucho en nuestro cuerpo, pero también lo trabajamos de diferente manera, ¿no? Y no nos afecta, obviamente nos afecta mucho, pero no hay, en traumas que duran muchos años, nuestro sistema nervioso está todo el tiempo en estado de supervivencia, ¿no? Y en estos traumas, digamos, puntuales, no sé cómo decir. Vale, o sea, entiendo que de primera mano ya hay como dos ramas en base al trauma. Uno que es como de larga duración, o sea, un evento que está en nuestra vida durante largo periodo de tiempo y al cual nuestro sistema nervioso se acaba adaptando en modo supervivencia, y otro que puede ser un evento que nos sucede una vez, puntual, y que también deja una huella, pero que nuestro sistema nervioso y nuestra fisiología responden por vías distintas. Sí, sí, un poco es así. Y también en estos traumas, digamos, de larga duración, también hay diferentes tipos, ¿no? Que son traumas de desarrollo o traumas más complejas, ¿no? Entonces ahí se junta o maltrato o falta de presencia de nuestros padres o bullying o como muchas cosas a la vez, ¿no? O abuso sexual que también, no sé, la persona vivía abuso sexual desde 3 añitos de su vida hasta 11, ¿no? Entonces también obviamente es muy diferente eso comparando con un evento traumático también, ¿no? Claro, aquí de repente también hemos de tener en cuenta no solo la duración, sino también la edad en la que sucede y durante cuántos años, y también que no solamente son traumas físicos, sino que puede haber también traumas emocionales o traumas que impliquen otros sectores nuestros, ¿no? Que yo a veces pienso que el trauma es como algo concreto físico que nos pasa, pero no tiene por qué ser algo físico, puede ser como un trauma de un maltrato psicológico o de un menosprecio, pues de un padre hacia un hijo, como socavando su persona, y eso en el largo del tiempo genera ese trauma, como que es un gran abanico, ¿no? En realidad. Sí, sí, esto parece, ¿no? A nivel emocional, digamos, lo principio como lo podemos ver en la relación muchas veces, ¿no? Pero lo más que pasa luego es qué pasa dentro de ti acerca de este trato, digamos, ¿no? Entonces, por eso también cuando trabajamos con trauma, trabajamos con cuerpo, no solo con la mente, porque estamos, muchas veces interpretamos las cosas que nos han pasado o también buscamos explicaciones o no siempre podemos conectar con la realidad o con exactamente lo que ha pasado o lo que hemos vivido y lo que hemos sentido en este momento, porque esto es lo más importante, lo que hemos sentido acerca de un evento o que alguien nos decía una cosa o que, no sé, una pérdida, ¿no? Que uno sentía dentro de su cuerpo. Que siente, y también como dónde lo coloca, ¿no? Porque muchas veces estas cosas que nos pasan, quizás lo más sencillo al principio, sencillo entre comillas, ¿no? Es como empujar ese sentimiento hacia abajo nuestro a las profundidades y obviarlo,
o encapsularlo en una parte de nuestro ser y como que no mirarlo, y pasa un tiempo en el que quizás sentimos o hay una situación que desencadena y de repente ese rinconcito que teníamos, clic, se abre y puede llegar a salir todo esto. Y por otro lado es súper interesante que al final todas estas terapias y todo lo que nos pasa, todo siempre se queda en el cuerpo, ¿no? En la materia. La materia es la que guarda la información quizás más verídica y no tanto la mente, lo que tú decías, porque la mente al final interpreta esa información, ¿no? La mente pretende buscar una lógica, algo que muchas veces no tiene lógica, ¿no? Sí, es esto, ¿no? Como, por ejemplo, o nos desconectamos, ¿no? Como nos desconectamos de lo que ha pasado y de lo que hemos sentido en este momento simplemente para poder sobrevivir. Claro, esto ¿no? se más conecta también con estilos luego de apego, ¿no? Depende obviamente de qué tipo de trauma tenemos, ¿no? Ahora estoy pensando más de esto, ¿no? Como muchas veces nos estamos aislando, desconectando, podemos, no sé, perder esto de autoconfianza, ¿no? Y también, ¿no? Lo que has dicho, hay muchos ejemplos, digamos, que pasa con nosotros, ¿no? Pero la mayoría es esto, ¿no? Como falta de autoconfianza, no estamos capaces de conectar con los demás, sí, no sé. Muchas cosas, ¿no? Sí. Claro, eso también me lleva a preguntarte cómo se manifiesta el trauma, porque realmente el trauma, una vez vivido, condiciona de alguna manera la persona que somos, cómo nos comportamos, cómo nos expresamos, cómo vestimos, qué nos atrevemos o no a hacer, cómo son nuestros vínculos más cercanos. ¿Son maneras de que el trauma se manifieste? Claro. Sí, primero que tenemos muchas dificultades de crear relaciones sanas, ¿no? Y esto es lo más a menudo que viene a la consulta, ¿no? Luego, obviamente, esto de autoconfianza, de poner límites, también en el cuerpo sí mismo, ¿no? Con diferentes síntomas que muchas veces, yo también conmigo mismo, ¿no? Recuerdo que siempre iba con dolores de barriga y no había nada ahí, pero yo las tenía años hasta que no he procesado y no he hecho mi trabajo. Entonces, a diferentes niveles y a nivel emocional, a nivel de relacionarnos con los demás, pero también nuestro cuerpo sí que envía señales. Okay. Claro, muchas veces nos pueden pasar desapercibidas estas señales, no solo las señales físicas que las solemos otorgar como a una enfermedad, ¿no? O enseguida buscamos ese remedio, sino también estas otras señales más conductuales quizás, que lo que solemos hacer es como hacerlas nuestras, ¿no? Yo soy así, me identifico con ese comportamiento y creo que yo soy así, pero en realidad solo es un mecanismo que mi organismo ha generado para poder sobrevivir a esa experiencia traumática, pero no es que yo sea así, insegura o que me deje abusar de todo el mundo y no sepa poner límites. Sí, no, es una parte nuestra, digamos, ¿no? Por eso también el trauma se trabaja con las partes internas, que, no sé, que digamos que representan, ¿no? Aspectos de uno mismo. Y desde ahí sí que podemos conectar con la raíz, de dónde viene este momento, ¿no? Buscamos este momento donde nos hemos aprendido a siempre callar, porque esto era lo más seguro, o no sé, o desaparecer, o no actuar, o no luchar también, ¿no? O también luchar a veces también, depende cómo claro, cada uno... se puede dar los dos umbrales, ¿no? De respuesta. Depende que cada uno era capaz de hacer, ¿no? En estos momentos, digamos, difíciles y cómo lo ahora trae en su vida adulta, ¿no? Esto me lleva a preguntarte cómo se desarrolla dentro una consulta contigo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo llega esta persona? ¿Cómo tú también llegas a encontrar esas raíces? Muchas veces las personas que vienen a la consulta
Últimamente, ¿no? Más por temas de relaciones de pareja, o empezaron a hacer algunos trabajos y se han dado cuenta que, wow, que tengo mucha más información que viene de antes y que no lo tenían en cuenta o ni lo pensaban porque, claro, vengo de una familia más o menos normal, no había algo, digamos, muy difícil, ¿no? Y si quieren profundizar, lo que veo más como que la gente también quiere conocerse, también, que es muy bonito. Sí. Y muchos de temas relacionales y también cuando se encuentran esta pareja donde se sienten seguros, ya están viendo como que es algo salta, que algo empieza a activarse, entonces vienen ahí también para cuidarse, pero también para cuidar la relación. Okay. Claro, fíjate, ¿no? Es que realmente muchas veces hasta que no encontramos ese lugar seguro o esa compañía en la que podemos soltar esa constante tensión de supervivencia, hasta que no pasa eso, no se abren esas compuertas de toda esa información que está dentro nuestro. Sí, el lugar seguro es lo más importante, también lo que yo siempre intento crear en la consulta, por eso podemos trabajar juntos, pero también esto puede pasar en una relación sana, también nos podemos sanar, ¿no? Y también pasa que ya cuando no puedes más con todo el material y toda la mochila que llevas años, a veces sí que vienen momentos que entras en una depresión muy profunda o te haces preguntas, ¿no? Como ¿qué hago aquí realmente? Como es difícil de encontrar el sentido, porque porque como es un poco de, para mí, ¿no? Como un llamado de hay que hacer algo, ¿no? Ok, el punto de inflexión, ¿no? Sí, ya no podemos seguir así. Sí, no. Entonces es también el momento para, vale, necesito hacer un movimiento, necesito hacer algo, ¿no? Para mí. Okay. Y siempre hablamos cuando hacemos los conversatorios que cada una de nosotras dentro de nuestra rama terapéutica tenemos ese conocimiento, pero que siempre solemos como combinarlo con otras herramientas terapéuticas que al final estas herramientas hacen que la consulta que ofrecemos sea como muy genuina, ¿no? Porque añadimos cosas nuestras. En tu caso, ¿qué otras herramientas complementarias ofreces en estas sesiones? Aparte de trauma, de método que trabajo, de método Alessia, también trabajo mucho con constelaciones familiares porque esto podemos aprovechar para trauma transgeneracional y también también puedo ver durante las sesiones que, claro, que nos ponemos en sitios que no nos corresponden, entonces esto es una herramienta para, digamos, poner cada uno en su sitio, ¿no? Y a la vez también mindfulness y trabajo con cuerpo, que es muy importante para conectar, para que podamos conectar con síntomas y con la memoria que viene del cuerpo. Okay. Y lo más también para mí importante es mi propio trabajo, digamos, mi proceso, porque puedo sintonizar y puedo, no sé, es empatía, es también más compasión, ¿no? Con otro, por tu propio proceso y también aún no hemos vivido exactamente lo mismo, nos podemos sentir. Sí, hay una vibración. Sí. Y esto también agradezco mucho esto porque creo que es algo muy importante también. Sí, con esto coincido, que creo que es algo que nos enriquece mucho como terapeutas, el hecho de para mí en realidad es haber pasado cuantas más experiencias en la vida mejor, porque eso hace que a la hora de recibir a otra persona podamos tener esa caja de herramientas vivenciales que complementan nuestro trabajo terapéutico y que nos permiten de alguna manera conectar de una manera más profunda con lo que nos trae esa persona, ¿no? Y creo que también, incluso más en el caso del trauma, es mucho más importante que la terapeuta también haya vivido su propio proceso, ¿no? y pueda verdaderamente entender a esa persona, y que cuando esto pasa, la persona que está al otro lado, el consultante, hay como un algo ahí intangible, que esa otra persona, sus células, su conciencia, siente que tú le estás entendiendo de una manera más auténtica que quizás otras personas, ¿no? Más allá de porque eres terapeuta. Esto hay que preguntar a ellos. Pero también lo que sucede muchas veces que cuando las personas se conectan con algunas vivencias, alguna historia, memoria en el cuerpo, digamos, desde el cuerpo, ¿no?
y quieren explicar lo que sienten, es una capacidad, ¿no? Como que tú puedes terminar la frase, porque, no sé, pues, no sé cómo que sientes o puedes imaginar por qué está pasando esta persona en este momento, ¿no? O cómo se ha sentido. Okay. Claro, eso también me lleva a pensar que muchas veces la dificultad de ponerle palabras, sí. Porque es un paso muy importante venir a consulta y decidirte a abrir esta puerta, pero de ahí a poner en palabras aquello que habita tu cuerpo, creo que eso es complejo también, ¿no? Sí, muchas veces en principio las personas no saben ni explicar cómo se sienten o qué está pasando, están hablando de unas historias específicas, digamos, pero poner en palabras qué pasa ahora contigo dentro de ti o cómo te sientes acerca de esto es muy difícil. Y a veces cuando ya empezamos a conectar también con el cuerpo, muchas veces pasa que sienten muchas cosas, pero no saben decir qué sienten. Okay. Entonces ahí también estamos como un poco, no sé, aprendiendo de uno mismo, aprendiendo de nuestro cuerpo, qué diferentes sensaciones pueden significar, con qué nos conectan. Entonces, descubriendo nuestro propio lenguaje también, ¿no? Sí. Claro, esto también creo que es importante porque no solamente porque haya personas que hayan vivido traumas, sino por el hecho de que muchas veces vivimos desconectados de nuestras propias sensaciones físicas y corporales y justamente por eso no tenemos el lenguaje para poder expresarlas, ¿no? Y cuando empiezas a hacer ese camino de autoconocimiento y de autoexploración y de empezar a poner palabras a lo que sientes y a lo que percibes, internamente se genera como una coherencia interior, ¿no? Que te permite estar como más armonizada, ¿no? Comprender mejor desde otro lugar qué es lo que te habita. Un poco más integrado, ¿no? Y también, aparte de este proceso de trabajo que hacemos juntos, ¿no? Como reconectando con el cuerpo, reconociendo las emociones, esto también es una herramienta ya nueva para poder observarse, ¿no? Como porque la idea no es siempre volver a la consulta, ¿no? En un momento la idea es como, vale, vivir soltar tu vida y ser capaz de observar qué te pasa, qué sientes acerca de diferentes situaciones, momentos, las personas y poder autoayudarse, ¿no? O sea, salir de la consulta con herramientas, ¿no? Herramientas que la persona pueda utilizar en su día a día para seguir avanzando, pero ya desde esta individualidad, ¿no? Claro, ¿no? Como aprender, no sé, y observar, sentir y también comunicarse con estas partes internas que se están mostrando, ¿no? Digamos, y nosotros sí que tenemos esta capacidad de cuidarnos a nosotros mismos y somos los únicos que podemos hacerlo. Entonces, por eso hacemos todo este trabajo también. Okay. Bueno, ya lo habíamos hablado en realidad sobre qué te suele llegar a consulta. Me has comentado que principalmente por temas relacionales, como que estos son los trigger points, ¿no? que abren el tema del trauma. Pero en alguna ocasión te ha llegado una persona como con una vivencia como muy grande. Sí, pero claro, al principio siempre era, ¿no? Esto como que tengo una pareja, por fin que todo lo buscamos, el amor y la calidad y tener a alguien, ¿no? Cercano. Pero claro, hay historias bastante, ¿no? Que vienen a la consulta de abuso sexual y muchas personas que también vienen y en principio no tienen esta memoria, pero cuando lo trabajamos, cuando empezamos a conectar, aparecen estas memorias de abuso. Es lo que más viene, digamos, a mi consulta también, ¿no? Y más o menos hay un parámetro de duración o de número de sesiones en la que una persona pueda como ir mejorando, o depende mucho de justamente la persona. Diría que obviamente depende de la persona, pero lo que más es importante y veo que funciona y como el proceso es un poco más rápido, que las personas que vienen a la consulta no solo están esperando esta sesión cada 2 semanas o cada semana, depende de cada uno, pero que también ya empiezan a
a tomar conciencia y trabajar un poco cada día. Y no hablo de hacer sesiones individuales, ¿no? Ahí en casa, pero no sé, mirarse, ¿no? Como un minuto, hacer un check-in, cómo estoy hoy, qué me pasa. También con trabajos que estamos abriendo, volver ahí. Y también estar con uno mismo, porque esto también lo que es muy difícil, estar con uno mismo, estar para ti. Cuando hay estos procesos de trauma. Claro, sí. O sea, confrontar ese interior. No tanto confrontar, pero ser presente para uno mismo. Y esto es muy difícil. Como mucho tiempo no hemos podido hacerlo, nadie nos lo ha enseñado. Es muy difícil porque también ser presente para estas partes más vulnerables que tenemos dentro. Claro. Y esto sí que cuesta. O sea, al final también esa parte de corresponsabilidad, ¿no? Sí. Que también está en todas las terapias, ¿no? Nosotras estamos aquí para acompañar con nuestro conocimiento, nuestras herramientas, pero la persona que viene a consultarnos es el principal responsable de su propio estado, ¿no? Y es el día a día, cada momento, cada situación que se nos abre, respirar y ver, vale, cuál es la primera respuesta que me viene, esa es la respuesta traumática, tengo ahora otras herramientas, es el momento de implementar, ¿no? Y como cada cosita pequeña irlo haciendo. Sí, es esto, y también que ya desde el principio estamos empezando a aprender cómo cuidarse, ¿no? Entonces también ya estamos empezando a utilizar estas herramientas, que es muy importante, porque después de que tuve unas personas que después de 8 meses ya hemos terminado nuestro trabajo juntos y están súper bien, y aún a veces me escriben, Mónica, no es que todo ha desaparecido, pero ahora sí que yo puedo cuidarme porque sé que me está pasando. Entonces tampoco me viene este susto que me pasa, ¿no? Porque ya sé cómo puedo cuidarme. Entonces, regalo. Es que es súper importante, sí, como sembrar todas estas herramientas para que las personas puedan, bueno, autogestionarse, ¿no? Y autoconocerse y poder tener una vida más equilibrada, más saludable. Sí, porque también hay que entender que esto no desaparece, es nuestra historia. Claro. Entonces no podemos huir de esto. Lo que podemos hacer, podemos sanarlo, podemos ser más presente para uno mismo y eso, ¿no? Por cualquier motivo aparece en un momento, porque puede aparecer hasta el final de nuestra vida, que podemos estar ahí para nosotros. Pues qué importante es esta labor realmente, creo que nos lleva a poder ser, bueno, seres más equilibrados, entendernos mejor, y también yo soy del pensamiento que cuando nosotras enseñamos a otra persona estas herramientas, esa persona en algún momento también traspasará esas herramientas a otro compañero, ¿no? Y es como una manera de esparcir este autocuidado, autoconocimiento que nos lleva, bueno, pues a vivir una vida más en armonía, ¿no? De alguna manera. Sí, y también ahora pienso, ¿no? De esto que si podemos compartirlo, ¿no? Lo hacemos cada vez un poco más visible, que todo lo que nos pasa no es algo, no sé, algo malo. Como que no hay que ocultarlo, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, entre nosotros creo que si podemos tener más esta compasión, nos podemos ayudar. Sí, porque hay tanta gente que lleva tantas cosas en secreto y que piensan que están solos, y hasta que no aparece alguien que comparte, no, pues yo viví esto y he hecho este trabajo, la otra persona me dice, vale, no soy yo sola, hay otras personas como yo, quizás yo también puedo salir de esta oscuridad, ¿no? Súper importante. Pues muchas gracias, Mónica, por haberte compartido hoy con este gran campo, que realmente el trauma es algo que tiene muchas ramas, ¿no? Y que está en muchas maneras distintas en las personas que nos rodean. Gracias por este trabajo que haces. Podéis encontrar a Mónica en el Centro Kipu. Os dejaré después en el enlace de YouTube sus redes sociales y su contacto, por si alguien ha resonado con lo que hemos hablado hoy. Y nos vemos en el próximo conversatorio. Gracias.